Caminando por la vida, comprenderás que lo importante no es saber lo que uno tiene, lo importante es saber lo que uno vale. Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí porque te voy a ayudar a hacer tu tarea en la asignatura de Historia para segundo de secundaria. El día de hoy vamos a contestar el reto que te encargaron en el programa Aprende en Casa 3 Televisión Educativa y vamos a estar hablando del tema que nos concierne y que lleva por título El Poderío Mexica. Si eres nuevo por aquí, te informo que en este canal contestamos los retos o actividades que te encargan en el programa Aprende en Casa 3 y que posteriormente y seguramente tus maestros te encargan en la secundaria donde estudias. Así que si la información del video y de este canal en general es de utilidad para ti, te invito a que te suscribas a mi canal, que me regales un like y que enciendas la campanita de notificaciones para que puedas aprender historia de una manera diferente y al mismo tiempo entregar tu tarea. Mis queridos estudiantes, el aprendizaje esperado de esta clase es que tú puedas identificar la historia del pueblo mexica, así como sus principales características, sus costumbres, creencias y organización. También que conozcas cómo los mexicas lograron dominar gran parte de Mesoamérica. Pero vamos por partes. Primero hay que decir que los mexicas fueron el pueblo de mayor desarrollo político, económico y militar del México prehispánico, los meros petateros. Fueron una tribu nómada proveniente de una mítica tierra del norte que llamaban Aztlán. Buscaban un lugar prometido para asentarse, así para quedarse a vivir. Y la leyenda cuenta que los mexicas reconocerían la tierra prometida cuando se encontraran con un águila parada sobre un nopal mientras sostenía una serpiente en el pico. Ahí está el águila, parada sobre un nopal, mientras sostiene una serpiente en el pico. ¿Ya nos podemos quedar a vivir aquí y dejar de caminar como estúpidos? Y entonces, a esa parte de la historia de México se le conoce como la fundación de la Gran Tenochtitlan, mis queridos estudiantes, que literalmente era un territorio muy grande. Se trata de una de las 3 ciudades más grandes de la tierra en ese tiempo, según algunos historiadores. Los mexicas llegaron a dominar Tenochtitlán y su impacto en el territorio sería fundamental. Se establecieron en el lago de Texcoco y construyeron una red de canales y calzadas. Diseñaron su propio imperio y fueron unos fregones, hasta que, claro, los españoles llegaron a conquistarlos en 1519 gracias a que Hernán Cortés fue confundido con el poderoso Quetzalcóatl, pero esa es otra historia. Finalmente, mis queridos estudiantes, a manera de introducción y como dato curioso, si tú alguna vez te has preguntado por qué México se llama México, por qué nos llamamos así, como dato curioso podemos decir que los historiadores consideran que los propios mexicas fueron quienes llamaron México a México, por mexicas, por tratarse del centro del universo. México viene de Mexica, el nombre de los aztecas, que a su vez significa el ombligo de la luna. Así es, significa el ombligo de la luna. Muy bien. Una vez que ya dimos el contexto de la clase, ¿qué te parece si vamos al reto de hoy? Es decir, ¿qué fue lo que te encargaron de tarea? El reto de hoy dice: elabora un esquema de la cultura mexica, mismo que completarás en la siguiente sesión. En el encabezado, coloca los 4 ámbitos del estudio de la historia: político, económico, social y cultural. Con la información de esta sesión puedes llenar las primeras 2 columnas, es decir, hoy nos vamos a enfocar en el ámbito político y en el ámbito económico. Seguramente la siguiente tarea será enfocarnos en el ámbito social y cultural de la cultura mexica. Como este canal se trata de ayudarte a hacer tu tarea, pues yo ya traigo contestada la tabla o el cuadro o el esquema que te pidieron como tarea, y entonces tendrás que hacerlo similar en tu libreta, hacer una especie de tabla dividida en 4 columnas en los ámbitos político, económico, social y cultural, y que lleve por título Cultura Mexica. Entonces, ¿qué puedes poner en el ámbito político? Bueno, a continuación lo vamos a decir. Este es el momento para que tengas tu libreta a la mano e ir tomando apuntes. En el ámbito político, favor de anotar: para la administración de este imperio, los mexicas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. Repito, para la administración de este imperio, los mexicas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano o Huey Tlatoani.
gran orador y jefe de los hombres, con amplios poderes militares, civiles y religiosos. Puedes poner ahí que el Tlatoani presidía el Consejo Supremo o Tlatocán, donde participaban los jefes o tlatoanis de las ciudades más importantes, las máximas autoridades militares y delegados de algunos calpulis. El consejo tomaba las decisiones políticas, militares y administrativas y designaba a un nuevo güey tlatoani cuando se producía la muerte de este soberano. Así funcionaba más o menos la política para los mexicas, y esto es lo que tú puedes anotar en tu tabla. Ahora, ¿qué puedes anotar en el ámbito económico? Favor de estar al pendiente para poner ahí en tu columna. Ámbito económico. La economía de los mexicas tenía 3 puntos fuertes: la agricultura, el comercio y los tributos de guerra que sustentaban buena parte de su economía. Repito, la economía de los mexicas tenía 3 puntos fuertes: la agricultura, el comercio y los tributos de guerra que sustentaban buena parte de su economía. Si tú te quieres ver aquí más fresón, puedes ponerle qué onda con cada ámbito. Entonces, por ejemplo, puedes poner: la agricultura permitía el sustento de la población por medio de una organización comunal. Incluso desarrollaron su propio tipo de agricultura, el de las chinampas. Ahora, en el apartado de comercio puedes poner lo siguiente: el comercio era realizado en los tianguis como el de Tlatelolco por los comerciantes o pochetas. Muchas veces el comercio se realizaba a través del trueque. Utilizaban como moneda el grano de cacao y las habichuelas. Esta clase de comercio favoreció el intercambio de productos. Y finalmente, ahí en economía, pero en el apartado de los tributos, puedes poner lo siguiente: otra fuente de ingreso para los mexicas fue el cobro de tributos o impuestos, ¿no?, que le exigían a los pueblos que estaban sometidos a ellos. Muy bien, con esto habremos terminado los aspectos políticos y económicos del esquema que te pidieron. Sin embargo, mis queridos estudiantes, allá al final del programa, y esto lo hago por si tus profesores te encargaron esta tarea, también sugieren 2 preguntas. Si te las encargaron, este es el momento de anotar. La primera pregunta es, favor de anotar: ¿cómo crees que influyó la expansión militar y los tributos que cobraban los mexicas a otros pueblos ante la llegada de los españoles? Repito la pregunta: ¿cómo crees que influyó la expansión militar y los tributos que cobraban los mexicas a otros pueblos ante la llegada de los españoles? Ok, vamos a anotar la respuesta sugerida. Influyó de manera negativa para ellos, es decir, para los mexicas, ya que las cargas tributarias impuestas por la Triple Alianza le valieron a los mexicas el odio generalizado de los pueblos sometidos del Valle de México. Por esta razón, los pueblos sometidos por los mexicas se unieron a los españoles en el proceso de conquista. Es decir, los mexicas pues tenían sometidos a varios pueblos a su alrededor, mismos que los odiaban, pues porque les cobraban impuestos, sacrificaban a sus personas, y cuando llegaron los españoles, pues entonces a ellos los vieron como unos aliados para combatir al propio poderío mexica. Pregunta número 2. Ahí te dijeron en Aprende en Casa: ¿consideras que el imperio mexica habría logrado sobrevivir o expandirse aún más de no haber llegado los españoles? Repito la pregunta: ¿consideras que el imperio mexica habría logrado sobrevivir o expandirse aún más de no haber llegado los españoles? Como respuesta sugerida puedes anotar lo siguiente: sí, si los españoles no hubieran llegado a lo que hoy es nuestro país, seguramente el imperio mexica hubiera prolongado su dominio político y territorial durante muchos años más. Pues mis queridos estudiantes, esto es todo en relación a la clase del día de hoy. Si la información del video fue de utilidad para ti, te invito a que me regales un like, que te suscribas a mi canal, que enciendas la campanita y que le digas a tus compas que aquí pueden hacer su tarea. Yo soy el profesor Arturo Chiquini y te deseo que, como siempre, conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas, pero que también dejes vivir. Nos vemos la próxima.